Twitterquía, la política de las redes en Uruguay, así se llama este libro de Ediciones Túnel, presentado por la Universidad Católica del Uruguay, y sus autores, parte de ellos, están con nosotros. De hecho, está Cecilia Gianbruno, la socióloga que forma parte del equipo. Hola Cecilia, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Está con nosotros Martín Operti, también sociólogo y que también forma parte del equipo. Buen día, Martín. Un gusto estar acá. Y está con nosotros nuestro compañero de trabajo y amigo, el doctor en Ciencia Política, investigador y docente, también de la Universidad Católica, Rafael Piñeiro. Rafa, buen día, bienvenido. Buenos días. Estos 20 segundos en silencio son los que serían ocupados por un comentario a propósito del más popular de los deportes, que lo voy a dejar en silencio. Ya está. Solo porque te quiero y te aprecio y te cuido, ¿verdad? Aunque Rafa debe ser de los que está contento, ¿no? Martín de los que está contento, ¿no? Sí. Lo imaginé. ¿Y Cecilia? Yo también. También. Sí. Estás en minoría, Rafa. Sí. No en el grupo. No en el grupo. Hoy vinieron los que correspondían, ¿no? Los que pueden festejar. Exacto. Twitterquía, la política de las redes en Uruguay, ofrece una ventana para observar qué pasa con la política en este nuevo espacio, cómo las usan los partidos y los candidatos, cómo interactúan con sus seguidores y partidarios, cómo promueven temas y buscan movilizar apoyo. Es un mapa del mundo de Twitter en Uruguay que muestra los caminos por los que viajan las ideas y se propagan las noticias. Twitterquía es una guía para movernos en Twitter, para saber cómo participar de una nueva lógica de debate político, para entender las maneras de lograr influencia y reflexionar sobre sus posibilidades y peligros. Empiezo molestándolos, ¿verdad? Pero ¿acaso ustedes sugieren que el mundo Twitter, como le definen, tiene que ver con el mundo? ¿O es sinónimo del mundo? ¿Acaso el mundo pasó a ser el mundo Twitter? Empiezo yo porque los dos me miraron y entonces... a ver, no, claramente... Estoy jugando, ¿eh? No, claramente, y lo primero que hay que decir, y que el libro incluso arranca diciendo, no los 2.600.000 para el caso de la política, los 2.700.000 habilitados para votar en Uruguay están en Twitter y participan en Twitter, sino que en Twitter está solo algo así como el 12% de los mayores de 18 años. Entonces, obviamente Twitter no es representativo de, en este caso, como nosotros queremos analizar la política, del electorado uruguayo, de la ciudadanía uruguaya. Sin embargo, como también decimos en el libro, buena parte de los formadores de opinión y de los tomadores de decisiones están en Twitter. Ajá. ¿No? Y a su vez usan Twitter para recoger información respecto de cómo son tomadas por lo menos por el mundo Twitter, sus decisiones y sus posiciones, ¿no? Es decir, con mayor profesionalidad o menor profesionalidad, de alguna manera Twitter les devuelve a los políticos qué tan bien recibidas o mal recibidas son algunas posiciones, ¿no? Entonces, por eso se vuelve muy interesante para el análisis político. Bien, y esas, ¿qué tan bien, qué tan mal? Porque además, con cualquier mecanismo que tenga que ver con las ciencias sociales, que investigue asuntos sociales vinculados a la política, se mide tu hinchada y la hinchada que tenés en contra, ¿verdad? Entonces son como tironeos que siempre permiten hacer lecturas. Desde esa perspectiva, esta última elección tuvo algunas novedades con relación al Twitter, ¿no? Porque por lo pronto creo que no hubo un solo candidato a la presidencia que no tuviera cuenta Twitter. Ayúdenme a corregir. De los mayores, no. César Vega se hizo la cuenta, creo que el día antes de la elección, o la semana antes de la elección, y el candidato de Unidad Popular tampoco tuvo. Tampoco. El resto sí, ¿verdad? Esto ya luce como una novedad, porque ya, con relación a 5 años atrás, estaba en la calle, en el balotaje, ¿no? Estaba en la calle Pou y Tabaré Vázquez. Uno sí y otro no. Claro. ¿Verdad? Nosotros ahora sabíamos que íbamos a tener un presidente con Twitter. Ajá. Y desde esa perspectiva, si pudiéramos jugar, porque a veces siento que no solo que es jugar desde el punto de vista contrafáctico, porque no hay forma de probarlo, pero además es contrahistórico, porque hay cosas con las que frente a las cuales ya no se puede ir.
pero aún así, permitámonos esa licencia. El instrumento, la herramienta, fue facilitadora de las opciones, de las posibilidades, de las chances electorales de los distintos candidatos. Es decir, cuando termina la noche, el 31 de diciembre, la noche del año, pueden ir a apoyar la cabeza en la almohada a los distintos actores políticos y decir, qué bien que hice en usar Twitter. Bueno, nosotros entendemos que Twitter es como una nueva oportunidad para los candidatos. ¿Por qué? Porque les permite ellos mismos, sin ningún intermediario, poder contactarse con la ciudadanía y dar mensajes directos, y a la vez a los ciudadanos poder contactarse también con los políticos directamente. Ajá. Y eso, si lo saben aprovechar, es algo que es muy beneficioso para ellos. También tienen que medir como el equilibrio entre esto de ser espontáneos, ¿no? Y pensar también qué es lo que se dice, porque lo que queda en la red y nadie lo borra. Lo escrito está, eso permanece, ¿no? Sí. Ajá. Y desde ese punto de vista, el contacto, parece ser claro, incluso Rafa nos ha hablado con relación a otros lugares, que en Uruguay el contacto, estoy hablando en general, del político con los ciudadanos, sigue siendo un elemento de peso, ¿no es cierto? El contacto. Solo que el contacto antes era exclusivamente yo voy a la ciudad, yo voy al pueblo, yo voy al comité, yo voy a la esquina y ahí recibo a la gente y estoy, ¿no? Sí. Parece ser otra forma de contacto, que por lo que ustedes han dicho, no parece sustituir la otra. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida advierten que han sabido complementarse, dialogar la una con la otra? ¿Qué podemos decir al respecto? En la experiencia uruguaya, pero que además en todo caso la experiencia uruguaya lo bueno que tiene es que uno puede compararla con otras experiencias que además tienen algo más de recorrido, ¿no? En el uso de las redes en general y el Twitter en particular. Claro, nosotros analizando los datos de los mensajes que enviaron los candidatos, identificamos distintos patrones que también responden a las estrategias de los candidatos. Entonces tenemos algunos candidatos que sí utilizaron Twitter de una forma más de contacto con las personas, es decir, comentando o dando favorito a mensajes que enviaban otros actores de la red, y otros que lo hacían de una forma más vertical, digamos, de enviar sus mensajes y no interactuar. Y también el uso, que es un poco retomando lo que decía Rafa, del problema de la representatividad de Twitter, el uso que hacen los políticos de la herramienta también responde a su estrategia y al público al que le quieren hablar. Es decir, nosotros sabemos que el 12% más o menos, algunas cifras dicen un poco más, capaz que 15%, pero en el entorno de esas cifras son los usuarios que hay en Twitter de la población uruguaya. Entonces, paréntesis, con relación a experiencias comparadas, ¿cómo estamos? ¿Ese 12% es mucho, poco, mitad de tabla? No es particularmente alto. Ajá. Incluso en otros países de América Latina el porcentaje es mayor. Por ejemplo, Venezuela es un lugar donde se usa mucho. Pero tampoco es particularmente bajo. Bien. Digamos, es algo promedio. Y hablaba de que ese 12% más o menos no tiene las mismas características que el total de la población, es decir, no es lo que sería una muestra representativa. Claro. Entonces hay un público más de nivel socioeconómico alto, un público más politizado, con mayor interés en la política. Entonces, también a esas lógicas con más altos estándares de educación, seguramente, sí, ¿no? Sí. Entonces, a esas lógicas, más urbano, a esas lógicas, algunos candidatos eligen hacer énfasis en esta red y en el uso de esta red porque entienden que su público objetivo está muy bien representado en la red, y otros que no. Y por tanto ahí vemos bastantes diferencias en el uso o en el énfasis que hacen los candidatos en el uso. El otro día, en una nota que publicó La Diaria, estaban ustedes sí, mismos, ¿no? Sí. Ahora que caigo en la cuenta. Vos, Rafael, decías una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante en todo este fenómeno, y es, yo advierto que por identidad o por alteridad se quiere subrayar a las redes casi como la pregunta peleadora del arranque, como el sinónimo de lo que piensa la gente, ¿no? Entonces yo en determinados ámbitos vengo peleándome como decir, ojo, como creer que porque lo dicen, entre comillas, las redes, es lo que piensa la población. Sin embargo,
aún en contra de este razonamiento que yo elaboro, también advierto que hay un punto intermedio entre lo que ocurre en las redes y sí, en todo caso, llega después a vastos sectores de la población a través, otra vez, de los medios y el rol que juegan los medios, ¿verdad? Y en ese sentido vos hacías una reflexión al respecto, sí, ¿no? La lógica es bidireccional, ¿no? Y esta es una nueva herramienta, pero es una herramienta a su vez que redistribuye poder entre los actores sociales y políticos, ¿no? Que es, digamos, es algo, por eso es el título Twittarquía, digamos, que hace como referencia a la distribución de poder que genera Twitter. ¿Cuál es? Es que hoy los políticos tienen una capacidad que antes no tenían, que están asociadas a dos cosas, una de las cuales decía Cecilia en el arranque, que es que pueden comunicarse directamente. La segunda es que pueden hacer selección de lo que sus seguidores van a encontrar en la red. ¿Por qué? Porque las redes, como se verá en el libro, están polarizadas, ¿no? Hay mucha gente alrededor, por ejemplo, de la candidatura de Daniel Martínez o de la red, digamos, de los cercanos al Frente Amplio, mucha gente alrededor de la red de la oposición, del pedazo de la red de la oposición, pero en el medio es un espacio donde está habitado por prácticamente nadie, ¿no? O por muy pocos usuarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los que adquieren poder? ¿Los medios que generan contenido? No, en realidad los que adquieren poder en esta nueva distribución son quienes son importantes en los dos polos de la red. Es decir, si yo soy importante en la red y retuiteo algo que se escribió en un diario, sí, o que apareció en un contenido en Twitter, pero lo hizo determinado medio, ese es el contenido de ese medio que quienes habitan esos espacios de la red van a leer. No todos los contenidos que genera el diario o el portal de noticias o la radio. Desde ya. ¿No? Entonces, ese es un poder que empiezan a tener los políticos y los actores relevantes en esas partes de la red que antes lo tenían los medios. La decisión editorial hoy no está solo en manos de los medios, sino que la decisión editorial, que es lo que le llega a la gente, también está en manos de los políticos. Pero a ver si entiendo, pero ese podría ser un camino, el de ida, pero claro, también otro que es el de vuelta. Y está el de vuelta, que es que yo directamente puedo generar contenido, que genero contenido en las redes y que de ahí, si eso logra resonancia, los medios lo toman también. Claro, que yo he visto que este último en particular es el que se ha desarrollado. Esto es una sensación, no está estudiado, no lo he estudiado. Si ya no necesito llamar a una conferencia de prensa, directamente posteo mi posición en Twitter. Incluso no me doy cuenta si en los informativos uruguayos que son tan largos podría haber toda una sección a propósito de pero ya se ha vuelto como común que a la hora de cubrir acontecimientos, hechos, declaraciones o noticias, uno dice, bueno, y en las redes dijeron tiqui tiqui tiqui, tiqui tiqui tiqui, tucu tucu tucu. O fulanito respondió en las redes tal cosa a un pronunciamiento que se hizo fuera de las redes. Claro. O la repercusión en redes de un hecho fuera de Twitter está en Twitter y es levantado por los canales de televisión. O a veces, como también vemos en el libro, que hay de las dos cosas que suceden en Twitter pasan a la realidad. ¿No? Desbordan lo que es Twitter y se transforman en un hecho de campaña. O sea, son dos grandes ventajas que tienen los políticos al usar Twitter. O sea, por un lado, el poder enviar el mensaje que quieren de forma textual, sin un intermediario, y en segundo lugar, la posibilidad de interactuar con medios, con otros políticos o con otros actores relevantes de forma pública, que eso quizás antes de las redes se hacía de forma más dificultosa. Ahora es simplemente contestar un tuit. Esos diálogos que se han producido incluso en la campaña. ¿Cómo me vas a decir eso, Daniel? Mirá, Luis, ¿no? Exacto, la posibilidad de arrobarlos, por ejemplo, después de los debates, hubo una discusión entre Martínez y Lacalle y eso genera mucho ruido en la red. Y, por supuesto, trasciende la red. Después los medios lo levantan. Entonces, lo que decía un poco Rafa, muchas cosas que suceden en Twitter después exceden lo que es la red en sí misma. Incluso el primer debate entre Talvi y Andrade se pacta en Twitter, ¿no? Eso también nos da como una señal. Ah, claro, acordaron, vamos a hacer un asado, sí, dale, ¿no? Eso los que participan en Twitter en el marco de una campaña electoral, ¿no? Que quede claro, la última que hemos vivido,
los que participan, ¿lo hacen en código campaña? Quiero decir, nosotros los politólogos nos enseñan que uno de los políticos tiene que esperar comentarios de carácter político, ¿no? Porque son políticos. Y yo agregaría, uno de los políticos en campaña electoral lo que tiene que esperar es comentarios políticos en código campaña electoral. Es decir, personas que buscan tener más votos que las que tenían el día anterior. Y en todo caso que el rival tenga menos votos que los que tenía el día anterior. Y entonces eso se derrama también, salpica, uso de gusto la palabra, contamina los contenidos en Twitter en campaña. Todo es en carácter, en clave política y política electoral. Sí, la conversación política se vuelve conversación de campaña, ¿no? Ahora, no todos los usuarios participan de esa discusión. ¿Hay usuarios que no estén en esa rosca, digamos? Claro, hay usuarios que no están en esa rosca y hay usuarios que tienen patrones de retuiteo, digamos, que es como, uno podría decir apoyo, ¿no? Claro. O apoyo fuerte, que no necesariamente se casan con un candidato o con un partido, ¿no? Entonces, una de las cosas... No solo retuiteo lo mío, lo que yo pienso votar. O se activan en función de determinados temas, determinadas etiquetas o hashtags le interesan, entonces participan de esta discusión, pero no necesariamente se afilian, por decirlo de alguna forma, retuiteando a los candidatos o los precandidatos, sino que se activan en función de los intereses. Eso pasa mucho. Digamos, el libro tiene una cosa que fue idea de Martín, ya que estamos acá se lo podemos dar como crédito, que es de identificar... Es hora que te lo reconozcamos públicamente. De identificar partidarismo en la red, es decir, ¿cómo podemos hacer para saber si este usuario es un usuario Frente Amplista o este usuario es un usuario colorado, este usuario de Cabildo Abierto, que es básicamente con el patrón de retuiteo. Si vos retuiteas más a uno exclusivamente que al resto, entonces te identificamos como colorado, blanco, Frente Amplista, Cabildo Abierto, ¿no? Y después hay gente que no podemos identificar porque sus patrones de retuiteo no tienen esa lógica, ¿tá? Entonces nosotros ahí podemos ver cómo actúan los partidarios, cómo actúan los independientes en función de algunos temas, ¿no? Y entonces lo otro que podemos ver también que es interesante, que es cómo fluyen los partidarios luego que sus candidatos dejan de estar en carrera. Recordemos que esto es como una carrera donde se van eliminando candidatos. Teníamos un montón de candidatos en la primaria, llegó la elección interna primaria y quedó un candidato por partido, y después llegamos al 27 de octubre y quedaron 2 candidatos en carrera. Bueno, ¿qué pasa con los partidarios de los candidatos que van quedando fuera? Bueno, y eso lo podemos ver, ¿no?, en unos diagramas de flujo que tiene el libro. Y entonces una de las cosas que vemos es que no necesariamente quienes eran muy activos en un momento siguen siendo activos en la misma lógica partidaria cuando sus candidatos dejan de estar en competencia. O sea, dejan de estar en competencia y baja entonces la actividad. Dejan de estar en competencia y esos se retraen muchas veces, ¿no? Hay mucha gente que sale de la discusión política o sale de la discusión política con ese nivel de partidarismo, ¿no? Y otros se incorporan. Es decir, esto no es necesariamente un ejército fijo, aunque sí hay un ejército fijo de seguidores, ¿no? Si uno ve la tapa del libro, en la tapa del libro hay atrás de cada candidato una parte que se vincula con otros candidatos, pero hay una parte que es de atrás que solo se vincula con el candidato. Vamos detrás de... Y ese es es un ejército de gente que exclusivamente retuitea a ese candidato y no está vinculada con el resto de la red, ¿no? Y una cosa interesante sobre esto que decía Rafa es que hay diferencias entre partidos. En general, los que apoyan al Frente Amplio retuitean a los distintos precandidatos que estaban en las internas y no son tan la lógica del seguidor de un precandidato, sino del partido. Un seguidor de Larrañaga retuitea menos a... Exactamente. A la calle Pou, muchísimo menos a Sartori, seguramente. Claro. Que lo que ocurre entre los simpatizantes del Frente Amplio con los precandidatos en la interna del Frente. Pero esas son cosas hijas de una historia y cultura política también, ¿no es cierto? Eso es una de los patrones, digamos, recién empezamos a estudiar esto en Uruguay, ¿no? Y esos son uno de los patrones que nos indican cómo Twitter en realidad está reproduciendo lo que ocurre
en la vida real, ¿no? Sí. Y eso está bueno, porque no necesariamente tenemos muchas veces posibilidad de recabar datos sobre lo que va ocurriendo en la vida real. Y entonces, si hoy pensamos que Twitter está reflejando lo que ocurre en la vida real, podemos usar ese patrón para seguir ese dato y ver si ese parámetro cambia. Porque lo que vamos a estar viendo es que ese parámetro está cambiando en la realidad también, o que puede estar cambiando en la realidad. Y hablando de la realidad... Entonces hay cosas que Twitter, a pesar de ser una muestra sesgada de toda la población, sí nos permite encontrar. Nos permite encontrar que hay partidarismos fuertes y nos permite encontrar otro tipo de características de esa lógica política ciudadana en Uruguay, que es, por ejemplo, que los partidarios del Frente Amplio son más partidarios del Frente Amplio que de candidatos específicos, mientras que en los partidos tradicionales la adhesión es una adhesión que está muy fuertemente ligada a los candidatos que suelen ser, a su vez, los jefes de una fracción. Bueno, pero eso luce, ya voy a ti, Martín, pero eso luce como la ya recontra estudiada y peculiaridad de nuestro país, que tiene que ver con la fraccionalización de los partidos. Exacto. ¿No? Y en particular de los partidos fundacionales, ¿no? Exacto. Y Twitter nos sirve para ver esas cosas. Claro. Por lo menos para reafirmarlas. Claro. ¿no? Exacto. Y lo mismo, si vemos que todos los partidos y candidatos de la oposición y los seguidores de los partidos y candidatos de la oposición se retuitean entre ellos, sí, y no retuitean a los otros, y la red está polarizada, lo que estamos viendo también es básicamente la cercanía de unos candidatos y la lejanía con otros. ¿Ibas a decir algo, Perti? Claro, si bien la red se estructura en dos bloques y sabemos que la opinión pública en general no podemos hacer inferencias directas que sean representativas de la opinión pública, sí nos da algunas pistas muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que veíamos al principio de la campaña cómo Manini Ríos y los seguidores de Manini Ríos estaban insertos en el bloque de oposición. Es decir, Manini Ríos compartía usuarios que lo retuiteaban con los otros precandidatos de la oposición, que eso en realidad, al principio, cuando surge la figura de él, todavía era una incógnita, si se iba a integrar en lo que termina siendo la coalición. Entonces, sí, Twitter nos permite, nos da algunas pistas de lo que puede estar pasando en el comportamiento político de Uruguay. Y también, aunque se inscriben dentro de esa parte de la red, es interesante porque están un poquito más lejos que el centro de esa red, y se van incorporando a esa red poco a poco. El caso de Manini Ríos y el caso de Sartori, de los seguidores de Sartori, son similares. Si no están dentro necesariamente de la red de oposición, están cercanos, y a medida que la campaña avanza, se van juntando. Es decir, esta lógica de outsiders que se van incorporando a la lógica de competencia también se ve en Twitter. El libro se presenta mañana, ¿no? Se presenta mañana en el Centro Cultural de España a las 6 de la tarde. Bien, y recuerden que es de Ediciones Túnel y es una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Está bien? Exacto. Participaron del mismo, repito el nombre, Twitterquía, la política de las redes en Uruguay, Juan Bogliacini, Ignacio Borba, Cecilia Gianbruno, que nos acompañó. Gracias, Cecilia. Gracias a vos. Martino Perti, que nos acompañó. Gracias, Martín. Encantado. Vos sos el hijo de Renato, sí, el nieto de Didier. Y el bisnieto, ahí ya me pierdo, no me pidas más. Y Rafa Piñeiro, que más temprano que tarde nos volverá a ayudar a poner la mañana camino. Seguramente. Gracias. Y de pronto podemos seguir, porque además le advierto al público que el libro aún no lo leí, ni siquiera lo transité, más allá del PDF amable que recibí en su momento, porque acabo de recibir el libro, ¿no? Así que... Recién salidito. Recién salidito. Y es más, tenemos un ejemplar para sortear entre todos ustedes, así que los interesados ya se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp o SMS 099-894-987. Repito, 099-894-987, nombre, cédula y número telefónico de contacto. Una cosa interesante para decir sobre el libro es que es un libro que escribimos en la lógica de divulgación, no es un libro académico. Exacto, por lo tanto... O sea, tiene un componente académico porque, bueno, utilizamos la forma de hacer las preguntas, la forma de analizar datos, pero intentamos escribirlo para que fuera ameno para la lectura. Podríamos decir, es un libro para que pueda ser leído por los seguidores de todos los candidatos. Y los que no son seguidores de los candidatos y los que ni siquiera tienen Twitter, como Cecilia. Vos lo tenés. No me quemes a pesar de escribir un libro Pero sobre Cecilia, Twitter, no tiene Twitter. Vamos a decirlo claro. Cecilia lo hace para ser la chica que no tiene Twitter. Exacto. No, por estoy jugando. Y básicamente es alguien, quienes estén interesados, de nuestros amigos perfectamente pueden.
El Fito tampoco tiene Twitter. No. Dani Buquet tampoco. No. Es un problema de edad. Claro, son los señores mayores. Después estamos los que tenemos esas edades que nos hacemos un lifting cada tanto. Pero la edad no es ser adulto mayor, sí, es una cuestión también de actitud, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, esa era la clave. No puedo embromar con Peñarol, por lo menos déjame embromar con otras cosas. Está bien. Twitter Guía, lo dicho, se presenta mañana a las 18 horas. 18 horas, mañana 18 horas, en la fiesta de mi hijo, así que no estaré ahí, ¿verdad? Estaré donde tengo que estar, ¿no? Claro. Pero el libro está con nosotros. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.